Buenas tardes con todos. El día de hoy vamos a empezar dictando el curso denominado Inspección, Vigilancia y Control de Buenas Prácticas Ganaderas. En realidad es un tema que básicamente redunda en temas de normativas, ¿no? Y qué buenas prácticas se deben aplicar en las crianzas en general, ¿no? Sean de vacunos, sean de porcinos, sean de ovinos, caprinos, equinos también, ¿no? ¿Por qué? Porque todos ellos lo que van a generar son productos primarios, ¿no? Entonces todos los productos primarios llegan a consumo humano. Entonces, por lo mismo es que para lograr esos productos primarios nosotros tenemos que asegurarnos en todo el proceso de crianza que haya buenas prácticas, tanto de bienestar animal, del uso de medicamentos veterinarios, el tema de una alimentación de calidad, ¿no? Con insumos de calidad también, que las instalaciones sean las correctas, porque obviamente, ¿no? Si tenemos instalaciones correctas también vamos a asegurar que el impacto ambiental sea el menor también, ¿no? Y aparte vamos a tener animales menos estresados, ¿no? Porque se van a encontrar en condiciones adecuadas para su desarrollo, ¿no? Ustedes saben que en el tema de crianza es bastante complejo en el Perú, por lo menos por el lado de equinos y vacunos, no tenemos, pues, no somos explotaciones netamente, ¿no? El ganado cárnico viene, pues, son animales de repente que venden, comercializan, pues, en ferias ganaderas. Entonces, pues, muchos de ellos se crían de esa manera libres, ¿no? Y cuando llegan a Lima, por ejemplo, o cuando alguien los adquiere, pues los adquiere con finalidades de engorde. Entonces, no estás adquiriendo, pues, aparentemente es un animal sano, pero hay que pasar por un proceso de cuarentena, por un proceso de desparasitación. Entonces, por lo mismo requiere cierta medicación, ¿no? Y el tema de la alimentación también es importante, ¿no? Pero ¿para qué? Para que pueda desarrollar y ganar el peso necesario en el periodo de tiempo, ¿no? Porque al criador no le conviene engordar un animal por más de 4, 5, 6 meses, ¿no? Entonces ahí es una pérdida económica para ellos. Entonces, ese es por un lado, ¿no? Y bueno, y aquí también está influenciada el tema de la cadena de producción. Pues nosotros tenemos que ver que el tema de, no sé si muchos hayan escuchado el tema del campo a la mesa, ¿no? Entonces, esto es igual, ¿no? Viene de la granja a la mesa, ¿no? Entonces, en todo ese proceso, sobre todo en el tema de granja, nosotros tenemos que asegurarnos para tener un buen producto que llevemos a la mesa, ¿no? Nosotros como consumidores, ¿no? Y mucho va a redundar ahí el tema de inocuidad alimentaria que también está muy amarrado al tema de buenas prácticas ganaderas. Bueno, básicamente, ¿cuál es el ámbito de aplicación? Ya lo hemos mencionado como introducción. Básicamente son las crianzas, ¿no? Porcinos, las gallinas ponedoras, ovinos, vacunos, perdón, ovinos en algunos casos, o caprinos también, según sea. Bueno, porque nosotros vamos a aplicar buenas prácticas, vamos a aplicar una crianza adecuada para que ellos se puedan desarrollar óptimamente, ¿no? Y podamos obtener, disfrutar de sus productos pues, que ellos nos pueden proporcionar, ¿no? Las explotaciones ganaderas deben de estar localizadas. Ahora vamos a hablar un poco del tema de la crianza en sí, ¿no? Ellas tienen que estar localizadas en sitios que minimicen, pues, el riesgo sanitario, ¿no? Que no interfiera con vecinos, que respetan, obviamente, las normativas vigentes, preferiblemente que estén alejados de sitios que pueden ser posibles fuentes de contaminación. Con la incorporación de fertilizaciones extra. Lorena, por favor, tu audio. Ok, listo. Entonces, en el tema de las fuentes de contaminación, ¿cuáles pueden ser? ¿No? Tenemos cuando los lugares están expuestos a inundaciones, ¿no? Por ejemplo, sitios que están cerca de los ríos y pueden haber aniegos. Y eso influencia también, por ejemplo, si tenemos nuestro almacén de alimentos para nuestros animales, está ubicado cerca del río, ¿no? ¿Qué va a pasar? Va a haber el tema de, pueden haber inundaciones, se salga el río y puede
humedecer ese alimento, ¿no? Peor si solamente no empleamos buenas prácticas de almacenamiento tampoco, ¿no? Entonces eso está unido. Se van a humedecer, puede haber proliferación de micotoxinas, ¿no? Y el alimento va a estar húmedo. Entonces la idea no es esa, ¿no? Tenemos que asegurarnos de que el alimento que nosotros le demos, le proporcionemos a estos animales, esté libre de toxinas, ¿no? Libre de toxinas. ¿Ok? Los lugares expuestos a infestaciones de plagas y enfermedades, tales como basureros, centros de faenamiento y otros, ¿no? Claro, ¿por qué? Esta parte es importante porque nosotros no podemos tener crianzas cerca a basureros o zonas donde empiecen a descartar basura, ¿no? Descartas. ¿No? ¿Por qué? Porque esos son fuentes de contaminación de enfermedades. Entonces muchas de ellas pueden afectar, por ejemplo, en el caso de porcinos, ¿no? Si hay contaminación de heces, si tenemos desagües, ¿no? Que puede haber que esos porcinos se infecten con cisticercosis, ¿no? Centros de faenamiento, ¿por qué? Porque me pueden afectar mi crianza, ¿no? Si estoy criando de repente a ver, vamos a hacerlo desde el punto de vista de pollos o porcinos, ¿no? Son animales, pues, que la bioseguridad es bastante importante, ¿no? Entonces, en los centros de faenamiento llegan diferentes, están contaminados, ¿no? Llegan diferentes tipos de animales de todo sitio, ¿no? Entonces, si yo he ido a un camal, obviamente voy a salir con una carga bacteriana alta, ¿no? Bacteriana viral, ¿no? Entonces, si yo me paseo, pues, por estos criaderos o estoy expuesto, entonces, definitivamente yo voy a llevar algún tipo de bacteria o virus que afecte a la crianza, ¿no? Y que voy a generar pérdidas económicas. ¿Por qué? Porque los animales van a estar enfermos. Y si están enfermos y no hay un tratamiento idóneo, van a morir. Y si mueren, definitivamente, pues esos animales van a ir para descarte y el criador va a perder bastante económicamente, va a recibir, ¿no? Ahora bien, los lugares donde se ha prohibido o no cuenten con condiciones adecuadas para la eliminación de desechos sólidos y líquidos, ¿ya? Obviamente, pues, ¿dónde vamos a descartar este tema, no? No dónde vamos a descartar todos los residuos, qué va a pasar, ¿no? Entonces es importante que los sitios donde nosotros vayamos a construir crianzas tengan desagües, ¿no? O por lo menos adaptar uno, ¿no? El tema de los silos, ¿no? Que a veces también ayuda, ¿no? Lugares donde eso de ahí. Un ratito, por favor. No, bueno, en realidad es por el sonido. Listo, ahora sí. Entonces, ¿qué más? Viviendas y otras explotaciones ganaderas. Obviamente es importante que nosotros no tengamos crianzas cerca de otras explotaciones ganaderas, ¿no? ¿Por qué? Porque debe haber cierto grado de distancia. Porque, por ejemplo, si hay una explotación o una crianza que está sufriendo de alguna enfermedad, no sé, corizos y esos pollos, ¿no? Entonces, si no está a la distancia adecuada, esa otra crianza se va a afectar, ¿no? Entonces van a enfermarse los pollos o las gallinas en este caso. Entonces, ahí vamos viendo que es importante que haya cierta distancia, ¿no? Plantas de producción industrial e incineración de desechos que liberan dióxidos solventes y otros metales pesados. También lugares susceptibles a la contaminación del aire, como vías de alto tráfico de vehículos por emisiones de plomo y productos de degradación de hidrocarburos, del suelo como antiguo sitio de actividad industrial, lugar de vertido no autorizado de sustancias tóxicas. ¿Ok? También, ya, ahora bien, respecto a la infraestructura, instalaciones y equipos, es importante que nosotros tomemos en cuenta que el diseño y la infraestructura de las explotaciones ganaderas garantizarán las condiciones que permitan mantener la higiene y bioseguridad de las mismas, ¿no? De manera que se minimice el nivel de contaminación, permita el mantenimiento, limpieza y desinfección apropiada, que las superficies y materiales que estén en contacto con los animales y sus productos, ¿no? Y no sean tóxicos y que exista una protección eficaz contra el acceso y proliferación de plagas, insectos, roedores y fauna nociva, ¿no? Entonces, por ese aspecto es importante, ¿no? ¿Ok? Entonces es importante que tomemos en cuenta. Ahora bien, vamos a seguir avanzando. Requisitos. Están prohibidos, por ejemplo, ¿no? ¿Qué otros requisitos respecto al tema de instalaciones y equipo?
No, estar provistas, estas instalaciones tienen que estar provistas de cercos en buen estado, ¿no? Que permitan delimitar la propiedad e impedir el paso de personas no autorizadas y animales ajenos a la explotación, ¿no? Entonces ahí nosotros nos vamos a evitar que llegue el ingreso, pues, de animales silvestres, por ejemplo, porque también puede entrar alguna enfermedad a la producción, ¿no? A personas no autorizadas, ¿no? No sabemos dónde estuvo la persona, por ejemplo, Pepito ingresa a la explotación de Juanita, ¿no? Y Pepito no sabemos de dónde vino, si estaba en otra crianza o no. Entonces, es importante, ¿no? Porque básicamente son por temas de bioseguridad. Proporcionar a los animales protección de condiciones climáticas extremas, ya sea de manera natural, con arbustos o rompevientos, ¿no? O con construcciones para su confinamiento. Contar con adecuados corrales y mangas con el objeto de facilitar el manejo de los animales, ¿no? Garantizar que todos los animales tengan acceso a suficiente cantidad de agua y alimentos, sin que exista competencia entre ellos. Además de ello, respecto a la infraestructura, también es importante que tenemos en cuenta, pues, disponer de infraestructura para aislar a los animales enfermos de conformidad con las especificaciones técnicas, dependiendo de la especie, ¿no? Contar con rampas para el embarque y desembarque de animales construidas considerando las facilidades de manejo y el bienestar animal, ¿no? O sea, por ejemplo, en el tema de rampas, las rampas tienen que ser antideslizantes, por ejemplo, ¿no? Tienen que tener esas rayitas que se les ponen, que se les aplican, ¿no? Para que los animales no se resbalen durante el manejo, ¿no? ¿Por qué? Porque si no está, se pueden abrir de piernas, de cuatro, entonces eso maltrata, ¿no? En la calidad de la carcasa, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué? Porque al final casi todos estos animales de crianza van a terminar en carne, ¿no? Entonces no me sirve de nada a mí comercializar un animal que está golpeado, ¿no? Colocar dispositivos adecuados para la recolección de afluentes de la explotación y de las aguas residuales también. Contar con un área cerrada y techada que permite el correcto almacenamiento de los insumos agropecuarios. Disponer de instalaciones y filtros sanitarios que permitan al personal y visitas cumplir con las medidas de bioseguridad establecidas con el productor, y estas pueden incluir lavamanos, pediluvios, rodiluvios, filtros sanitarios en seco y o duchas, ¿no? Los equipos deben estar diseñados y fabricados con material sanitario de manera tal que puedan limpiarse, desinfectarse y mantenerse, ¿no? De forma que eviten la contaminación y proliferación de microorganismos. Los utensilios, los equipos y utensilios deben estar fabricados con material que no tengan efectos tóxicos, ¿no? Como ser inoxidable ni transmitan contaminantes a los alimentos, ¿no? Cuando están destinados a entrar en contacto con los alimentos, deben ser fáciles de limpiar y desinfectar, ¿no? Resistentes a la corrosión e incapaces de transferir sustancias extrañas en cantidades que impliquen un riesgo para la salud del consumidor, ¿no? Además, los equipos deben emplearse de tal manera que eviten daños a los animales, ¿no? Así como la transmisión de enfermedades entre animales a través de los mismos. También es importante que nosotros tomemos en cuenta que los equipos deben tener un tiempo de vida útil recomendado por el fabricante, no o por las normas aplicables. No voy a pretender, por ejemplo, estar usando un equipo pues que de repente ya tiene 3, 4 años. Es cierto, puede servir, pero de repente empieza a estar oxidado, por ejemplo, ¿no? Entonces, y yo le sigo dando en un comedor oxidado a mis animales de mi crianza, ¿no? No sabemos, pueden intoxicarse y eso puede quedar residuos de toxinas en la carne, no lo sabemos, ¿no? Entonces, por eso es importante que tomemos en cuenta el tiempo de vida útil de los utensilios, de los equipos. No, también, por ejemplo, no, si estamos utilizando, por ejemplo, equipos de desinfección, ¿no? Yo no voy a desinfectar adecuadamente si empleo pues equipos inadecuados, ¿no? Que no me sirven. Entonces, es importante eso, ¿no? No voy a poder desinfectar adecuadamente las instalaciones de la crianza y ahí voy a fallar, ¿no? Porque yo lo que quiero es desinfectar para evitar prevenir enfermedades. Entonces, me estoy perjudicando a la larga, ¿no? Ahora bien, respecto a las condiciones higiénicas en las crianzas, se debe establecer un plan documentado de limpieza y desinfección de las instalaciones, equipos y utensilios, ¿no? El plan debe considerar y registrar lo siguiente: el método y los agentes de limpieza y desinfección, la frecuencia y periodo de aplicación, los responsables de la aplicación, ¿no? Es importante que esté bien definido quién lo va a hacer, cómo lo va a hacer, con qué frecuencia, durante cuánto tiempo y quién va a ser el encargado, ¿no? Bueno, un poco, ¿no? ¿Y qué voy a usar, no? Voy a usar desinfectantes, amonio cuaternario, no sé, glutaraldehído, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo voy a hacer primero? ¿No? Voy a raspar, luego voy a recoger, luego voy a enjuagar solo con agua, voy a utilizar algún detergente especial, ¿no? Es importante, tomemos en cuenta eso. También que los productos utilizados en la limpieza y desinfección deben estar registrados y aprobados por las autoridades competentes, ¿no?
Se debe contar con instrucciones claras escritas que se encuentran en lugares visibles y accesibles para la realización de las operaciones de limpieza y desinfección. Y cada vez que se termine el periodo de explotación o parte de ella, esta y su área circundante deben ser sometidas a un proceso de higiene y desinfección efectivo lo antes posible, ¿no? Se debe mantener un registro de las acciones efectuadas, ¿no? Monitoreos, acciones correctivas, entre otros. Del personal y visitantes. Todas las personas responsables del cumplimiento de las medidas higiénicas deben estar familiarizadas con los procedimientos, principios y reglamentos elementales de bioseguridad para reducir la probabilidad de introducción o de propagación de agentes patógenos, ¿no? El personal que tiene contacto directo e indirecto con los animales o insumos debe mantener un buen estado de salud y someterse periódicamente a exámenes médicos, ¿no? Como mínimo una vez al año, cuando el caso lo amerite, ¿no? De conformidad con la normativa vigente. El personal debe ser sometido a un seguimiento médico regular para detectar portadores sanos de agentes bacterianos o parasitarios que puedan transmitirse a los animales, ¿no? El personal también hay que tomar en cuenta que eh, tendrá un área específica para el consumo de alimentos. Claro, obviamente, ¿no? El personal no puede, donde trabaja no puede comer. ¿Por qué? Porque puede haber, por un tema de salud ocupacional, ¿no? No puede ni tomar ni beber. Y aparte por un tema de inocuidad también. Las personas que ingresan a la explotación ganadera deben hacerlo por el área definida y cumplir con las medidas establecidas. ¿Qué pasa si yo, por ejemplo, por eso también aquí es importante que antes de ingresar, si son explotaciones o crianzas pequeñas, no importa, ¿no? ¿Sabes qué? Por ejemplo, viene un visitante, viene su familia, hay una crianza de cerdos de repente, ya, pongamos así. Viene su primo, ¿no? Oye, quiero ver tus chanchitos, qué bonitos, que no sé qué, no sé cuánto. ¿Ok? Entonces, eh, resulta pues que no le explicas, simplemente, ya pasa normal, ¿no? Y y la persona, el dueño de la crianza tiene implementado un pediluvio, tiene implementado un lavadero de manos, ¿no? Entonces, ¿qué pasó, no? La persona que ingresó no se lavó, no pasó por el pediluvio. ¿Y qué pasa si esa persona viene de otro sitio, no? Capaz también fue curioso y de repente, no sé, hace un día estuvo, de repente fue a visitar a alguien, a un camal o a otra crianza donde crían pollos, o de repente tiene alguna mascota o algo. No lo sé, ¿no? Fue a la playa, qué sé yo, ¿no? Entonces, podemos ver que son fuentes de contaminación de nuestra crianza, ¿no? Entonces, él se estaba exponiendo, de repente estuvo cerca, pues, no sé, a un camión donde transportaban porcinos, ¿no? Y habían algunos, nadie sabe si dentro, y cerca de ese camión había porcinos enfermos. Entonces, él pudo haber quedado infectado por el tema de del agente, ¿no? Como es algo aerógeno, o sea, a veces queda impregnado en la ropa. Entonces, ahí es importante que tomemos en cuenta eso, ¿no? Entonces, antes de que ingrese una persona, una crianza, una explotación, sea pequeña, grande, mediana, es importante que le demos la inducción, ¿no? Oye, ¿sabes qué? Mira, estás ingresando aquí, ya tienes que pasar por el pediluvio, tienes que ponerte las botas, tienes que lavarte las manos y luego vas a poder ingresar, ¿no? Y si puedes, te pones otra indumentaria, ¿no? También, una medida de protección. Entonces, así nosotros estamos bien, ¿no? Estamos asegurando que tenemos una buena protección, un buen cuidado de bioseguridad. Además, el lavado y desinfección de la ropa de trabajo del personal y visitas es responsabilidad de la explotación ganadera. Claro, depende de mí que no ingrese ninguna enfermedad por un tema de visitantes o el mismo personal trabajador, ¿no? El personal recibirá capacitación sistemática y continua en los aspectos de buenas prácticas ganaderas y POEs, ¿no? Procedimientos operativos estandarizados de sanitización, ¿no? Que básicamente está requerido hábitos de higiene personal en el trabajo, ¿no? También deben mantenerse registros actualizados de las capacitaciones, quiénes son los capacitados y a qué área de trabajo pertenecen, ¿no? Debe documentarse también un procedimiento operacional estandarizado, ¿no? Que establezca todas las acciones de capacitación a ejecutar, contenidos, frecuencias y personas responsables, ¿no? Se debe exigir que el personal lleve una indumentaria de trabajo adecuada y limpia, ¿no? O que se cambie con la frecuencia necesaria y que se respeten las medidas de bioseguridad antes de entrar en las zonas controladas, no ducharse o lavarse las manos. El uso de agua también es importante, ¿no? Los animales deben consumir agua de buena calidad, de acuerdo con los parámetros químicos, físicos y microbiológicos, ¿no? Que establezcan las autoridades competentes.
Al implementar un programa de control de calidad e inocuidad basado en el cumplimiento de las buenas prácticas ganaderas, se debe previamente hacer un análisis microbiológico y químico del agua de bebida, ¿no? El análisis de calidad del agua, sean estos previstos o de control, deberán realizarse en laboratorios oficiales autorizados y acreditados, ¿no? Como mínimo una vez al año. Ahora bien, respecto al ingreso de vehículos, ¿no? Y otros objetos, por ejemplo, dentro de las crianzas, ¿no? Las explotaciones ganaderas deben disponer y mantener el equipo y materiales necesarios para la limpieza y desinfección de los vehículos, ¿no? Implementos y otros objetos, ¿no? Los implementos utilizados para transportar los animales o insumos deben lavarse y desinfectarse con la periodicidad requerida en la norma o procedimientos operativos aplicables, ¿no? Solamente debe permitirse el ingreso al perímetro interno de las explotaciones a aquellos vehículos que realizan entregas de animales, alimentos u otros insumos necesarios, ¿no? Los vehículos que transportan alimentos a las explotaciones deben estar limpios y desinfectados y ser de uso exclusivo para este fin. El conductor y ayudante de los vehículos que ingresan a las explotaciones ganaderas debe conocer las normas de bioseguridad y aplicarlas, ¿no? Ahora, respecto a la higiene del agua, no, el agua es muy importante porque a partir de ella nosotros vamos a aplicar las buenas prácticas, son lavado de manos, limpieza, desinfección de crianzas y también de vehículos, de las personas visitantes, ¿no? Por eso es importante que el programa de limpieza y desinfección debe considerar el control de los reservorios, ¿no? Reservorios, depósitos de agua, bebederos y abrevaderos también, ¿no? En caso de que la explotación cuente con un pozo de agua, este siempre, ¿cómo tiene que mantenerse? Cerrado, debe estar bien hermético, limpio, ¿no? Y tener cercados sus alrededores, ¿no? Y las reservas de agua deben estar protegidas de cualquier contaminación por sustancia indeseable y concretamente, pues, utilizar las sustancias químicas y orgánicas con sumo cuidado, ¿no? Con la misma dosis, con la dosis requerida y las distancias mínimas reglamentarias, ¿no? Evitar el uso de plaguicidas cuando exista posibilidad de contaminación de la capa freática, es decir, ¿no? O de las fuentes de abastecimiento de agua situadas a la proximidad, ¿no? A veces puede haber contaminación del suelo, ¿no? Y eso puede afectar si es un agua de pozo, ¿no? Entonces puede contaminarlo y hacer que esta agua huela mal, ¿no? Y así ya no va a ser apta para emplear, ¿no? En la crianza, o si es que es empleada para consumo de agua de bebida de los animales, ¿no? Evitar la limpieza de los materiales de pulverización o de los envases de productos químicos, ¿no? Eh, en lugares de sustancias residuales, ¿no? Y las aguas de lavado pueden ir a parar a las fuentes de abastecimiento de agua, ¿no? Evitar el esparcimiento de purines, estiércol o efluentes cuando existe la posibilidad de que contaminen la capa freática o las fuentes, ¿no? Evitar que los efluentes humanos y animales sean una fuente de contaminación directa. Suministro de alimentos. En el caso del tema de la alimentación humana, a ver, vamos a ver qué tenemos que asegurar nuestro pienso, ¿no? Aseguren un adecuado suministro de nutrientes y también es importante que nosotros el alimento sea según la especie, de qué animal estamos tratando, su condición de producción, y esto tiene que contribuir a su salud y bienestar, ¿no? Porque lo que nosotros queremos es que haya una ganancia de peso consecutiva, ¿no? No que haya un retraso, ¿no? Y la cantidad de los alimentos debe ser adaptada obviamente a las necesidades específicas. Nosotros siempre, cuando los ganaderos formulan, siempre tratan de formular al mínimo costo, ¿no? ¿Por qué? Porque es la finalidad de que engorden sin que nos cueste tanto alimentarlo, ¿no? Y peor ahora cuando el tema de la alimentación está muy caro, ¿no? Sobre todo si son crianzas que emplean concentrados, ¿no? Tanto para vacuno, porcino y, y la industria avícola, ¿no? Entonces, ahí es un toque bastante importante, ¿no? Por ejemplo, los criadores de porcinos, por ejemplo, a veces ya están optando por la alimentación a base de residuos de alimentación humana, ¿no? Lo cual creo que no es algo, una práctica, no, súper rara, ¿no? Es algo bastante común, que creo que se aplica en casi todo, en muchas partes del Perú. Sin embargo, pues a veces hay ciertas enfermedades que se pueden transmitir por ese tipo de alimentación, ¿no? Y que a la larga puede afectar la crianza. Entonces, tratar en lo posible de no emplearla, ¿no? Y si van a emplear, por ejemplo, algunos insumos, hervirlos, ¿no? Que pasa por un proceso de pasteurización por 1 hora, ¿no? A 75 grados, ¿no? De tal manera que reducimos la carga bacteriana, ¿no? Entonces es importante que se tome en cuenta ese tipo
de requerimientos, ¿no? En los periodos de escasez de alimentos se debe contar con reservas adecuadas, ¿no? Para evitar trastornos en la salud de los animales. El suministro de alimentos debe ser una actividad sometida a monitoreo permanente. Al respecto, se debe mantener un registro que dé cuenta de los productos empleados, origen, cantidad suministradas y frecuencias, entre otros. Ahora bien, respecto a la calidad de los alimentos, todos los piensos e ingredientes de los piensos deben satisfacer. Claro, o sea, esos piensos, todos los alimentos deben, uno, ser registrados, no tener registro en SENASA. Segundo, deben de ser de buena calidad, ¿no? Por lo menos que cumplan las normas mínimas de inocuidad y que sean, es esencial que los niveles de sustancias no deseables presentes en los alimentos sean lo bastante bajos, ¿no? Como para que su concentración en los alimentos destinados al consumo humano resulte constantemente inferior a los niveles que suscitan preocupación, ¿no? Debe aplicarse los límites máximos de residuos y límites máximos para residuos extraños, ¿no? Establecidos en el Códex Alimentarios o en la norma nacional vigente para piensos. Por ejemplo, aquí, ¿no? Tienen que estar, no tienen que estar húmedos, tienen que estar libres de toxina, de micotoxina, ¿no? Tienen que tener buenas prácticas de almacenamiento respecto a la temperatura, la humedad, no deben emplearse parihuelas, debe estar a cierta distancia, donde estén almacenados este tipo de alimentos. También debe haber un plan de plagas, ¿no? Sitios donde haya puntos estratégicos para colocar rodenticidas, un plan para desinsectación también, eso es importante, ¿no? Ahora, en el caso del manejo de alimentos en las explotaciones ganaderas, para el almacenamiento de alimentos se debe disponer de un ambiente local con piso de cemento, ¿no? Eh, Deben ser colocados sobre tarimas o con espacios suficientes, ¿no? Entre unos y otros, y el ambiente debe permanecer limpio, desinfectado y cerrado, ¿no? Para evitar el acceso de animales o personas ajenas. Y también debe estar adecuadamente ventilado, ¿no? Para impedir la entrada de aves e insectos, ¿no? Y garantizar la ventilación, obviamente. Cuando son alimentos a granel, se deben mantener en buenas condiciones físicas y controlar, ¿no? Lo que ya mencionaba, ¿no? El tema de la humedad. Hay que tener un programa de limpieza, un control de plagas y roedores, ¿no? Y siempre es importante que todo lo que entre y todo lo que salga sea documentado, ¿no? Hay que tener registros, ¿no? Y acá se dan las famosas, todo lo que entra primero, sale primero, ¿no? Todo lo que, ¿no? Y es así, ¿no? Entra y sale, ¿no? Si entra un lote en marzo, perdón, el 1 de enero, y después entró otro lote el 10 de enero, obviamente lo que yo voy a empezar a usar primero va a ser lo del 1 de enero, ¿no? Y segundo usaré lo del 10 de enero, y así. Ya, en el tema de sanidad es importante que tengamos en cuenta un conjunto de acciones tendientes a garantizar la salud animal y no cuidado de los productos también, ¿no? Hay que tener medidas de prevención y control y erradicación de enfermedades, ¿no? Hay que también tomar en cuenta en la prescripción de fármacos, hay que usarlos de manera adecuada, siempre con fines terapéuticos. ¿No? Y en algunos casos, pues también vamos a tener tratamientos con fines quirúrgicos, ¿no? Porque no está de más, pues siempre la presencia de alguna hernia o algo por el estilo, ¿no? Realizados con responsabilidad y siempre tiene que ser realizado por un médico veterinario. Eso hace referencia mucho a la normativa que nosotros tenemos como veterinarios, ¿no? Nosotros somos, o personal de salud en general, ¿no? Nosotros somos los únicos indicados o llamados a aplicar tratamientos o a brindar una opinión sanitaria respecto a la salud de, si lo vamos como personal de salud, de personas y o animales, ¿no? ¿Por qué? Porque es como médico veterinario, la función es velar por la sanidad animal, ¿no? Y somos los únicos que podemos aplicar tratamientos, ¿no? Eso dice la normativa. No, Amparo, porque los ingenieros o tecnistas no son personal de salud. Ese es el detalle. Pero si son médicos veterinarios y zootecnistas, sí. Ahora bien, el manejo sanitario se realizará de acuerdo con las disposiciones establecidas por la Guía de Buenas Prácticas Ganaderas, ¿no? Obviamente esta guía, hay diferentes guías, ¿no? Y según el tipo de crianza, puede ser para porcinos, para pollos, ¿no? Y también hay normativas de buenas prácticas ganaderas.
No, por ejemplo, una normativa de enfermedades porcícolas, hay una, ¿no? Entonces ahí menciona que hay ciertas sanciones para personas que no vacunan, cuáles son las buenas prácticas en crianzas, ¿no? Qué tipo de alimentación se debe brindar, ¿no? El distanciamiento entre explotaciones, todo ello, ¿no? Y cómo, por ejemplo, cómo autorizar una crianza, ¿no? También es importante eso. El control de plagas, ahora bien, debe realizarse una evaluación de riesgo, ¿no? De los alrededores. Yo primero tengo que identificar cuánto perímetro tengo de mi explotación, ¿no? Luego, los puntos que son riesgosos, ¿no? Donde puede ingresar, ¿no? Puede ser que le ingresen roedores, insectos, fauna nociva, entre otros, ¿no? Y una vez que yo encontré esos puntos, voy a empezar a aplicar un programa de control de plagas, ¿no? ¿Por qué? Porque ya sé dónde están los puntos críticos y voy a empezar a colocar dispositivos de control, ¿no? Y, por ejemplo, ahí se aplican, por ejemplo, los famosos rodenticidas, ¿no? Por ejemplo, básicamente eso lo usamos más para el tema de roedores, ¿no? Hacemos un mapeo, identificamos, colocamos los rodenticidas en cada sitio y ya, ¿no? O algunos usan trampas, ¿no? Según sea, pues, quienes está implementando el manual integrado de plagas, ¿no? A la crianza. El control de plagas, por ejemplo, siempre debe mantener un registro, ¿no? De los plaguicidas que estoy usando y su forma de aplicación, ¿no? Qué desinfectante, qué rodenticida estoy usando, ¿no? Y es importante que también sepamos dónde están ubicados, ¿no? Cuáles son el número uno, el número dos, número tres, número cuatro, ¿no? Un mapa, ¿no? O un plan que me diga, ya sabes que en el plan, durante el plano ya tengo todo un cerco perimétrico de 100 metros, un ejemplo, ¿no? Entonces ya, en la entrada hay un punto, ¿no? De control para alrededor. Después a la salida hay otro, cerca al corral número 3 también hay otro, cerca al corral número 5 también, cerca del almacén también, en la puerta de ingreso hay otro, en la puerta de salida hay otro, ¿no? Cosas así. Y siempre tiene que haber una verificación periódica del procedimiento porque tiene que ser actualizado, ¿no? De repente yo hice una actualización y vi que había otro punto crítico en mi mapa. Entonces yo voy a actualizar y voy a actualizarlo en mi procedimiento. Ya en el tema de uso de medicamentos veterinarios, este punto es bastante interesante y es bastante crítico en realidad. ¿Por qué? Porque nosotros, en el tema de los antibióticos, por ejemplo, tenemos una deficiencia a nivel nacional. ¿Por qué? Porque aquí hay una problemática. A veces, sobre todo cuando son criadores inexpertos, o de repente, pues siempre está la preocupación de que yo quiero criar bien a mi animal, no quiero que se me mueran. Entonces, a veces se aplican, ¿no? Si nos ponemos a discutir un poco de emplear antibióticos de manera preventiva, entonces, ahí estamos hablando de que no se pueden aplicar antibióticos de manera preventiva, ¿no? ¿Por qué? Porque no son tratamientos preventivos, se usan para tratar cuando la enfermedad está, sobre todo si es antibiótico algo bacteriano, ¿no? Evidentemente, si ya el paciente está enfermo con alguna enfermedad viral, eso va a abrir puerta a tener infecciones bacterianas secundarias. Entonces, esos antibióticos van a servir para tratar esas infecciones bacterianas secundarias, más no para tratar las infecciones virales. En el Perú no tenemos retrovirales, ¿no? Nadie invierte en eso, mucho, ¿no? Creo que uno que otro, pero para perros y gatos ahora, ¿no? Y con mucha dificultad, ¿no? Entonces, para nosotros emplear adecuadamente sus fármacos, tenemos que conocer sus periodos de retiro, ¿no? No es posible que yo, por ejemplo, no sé, esté aplicando un antibiótico, una penicilina, ¿no? A una vaca que tiene mastitis, un ejemplo, ¿no? Un penestrep, ¿no? Entonces, y yo no la voy a mandar al camal porque no se recupera. Y ya le mandé y nada más. Y el periodo de retiro, y a mí no me interesó el tema de la resistencia a antibióticos, eso es un problema, ¿no? En realidad. Entonces ahí viene la clave de la normativa de usar adecuadamente los medicamentos veterinarios. Y también, ¿no? Por ejemplo, el tema de la colistina, ¿no? Que SENASA ha restringido el uso, ¿no? Porque hay un tema de resistencia a este antibiótico por parte de los seres humanos para el tratamiento de enfermedades. Entonces, por ahí cursa el tema de de las RAM, ¿no? La OMS ya menciona que va a ser la próxima pandemia va a ser a eso, ¿no? Un problema de salud pública para el 2030 va a ser la resistencia de antibióticos, ¿no? Entonces es un problema y tenemos que trabajar poco a poco para ir enfrentándolo o darle solución, ¿no? Es algo bastante complicado, pero hay que trabajar y siempre es el tema de la capacitación. Yo te enseño, mira que esto no,
está mal por eso, tú tienes que usarlo responsablemente, porque es un peligro para la salud pública, ¿no? Entonces, bueno, ¿no? La prescripción y aplicación de medicamentos y aditivos veterinarios deben estar bajo la responsabilidad de un profesional médico veterinario y considerar los siguientes aspectos, ¿no? Ser utilizados según la especie animal, las recomendaciones y la dosis, ¿no? Observar estrictamente los plazos de espera o de retiro recomendados por el fabricante. Las explotaciones ganaderas deben llevar un registro de la aplicación de los productos y médicos veterinarios, ¿no? Productos y medicamentos veterinarios que incluyan, ¿no? Sobre los productos utilizados, el nombre del proveedor, la dosificación, la fecha de la administración y el fin del tratamiento. Entonces eso me va a ayudar, por ejemplo, a yo saber cuándo fue la última aplicación y si yo ya lo estoy destinando para saca, entonces cuánto tiempo tengo que esperar antes de llevarlos al camal o venderlos, ¿no? Entonces ya, eso me ayuda. ¿No? Bienestar animal, ya, esa es una de las mejores prácticas, ¿no? Nosotros cuando criamos, no dice esa famosa frase, ¿no? Crianzas felices me dan productos felices, ¿no? Animales felices me dan productos felices, ¿no? Entonces, o no sé si alguno habrá visto esa imagen que hay de una vaca, no, de una vaca que creo que le están dando su confort, la ponen en una sillita y la acomodan y le empiezan a dar de comer en la boca y la vaca feliz, ¿no? Yo cuido a mi vaca porque me va a dar productos de calidad y va a estar menos estresada y me va a producir más. Entonces es beneficioso tener buenas prácticas de bienestar animal, ¿no? Justo en la mañana, hablando de ello, no sé, yo me imagino que muchos habrán escuchado de hablar de la famosa Ted Grandi. No, ella mucho ha velado por el tema de las buenas prácticas de crianza, sobre todo el tema de bienestar animal, en vacunos, ¿no? Ella siendo una mujer autista, ¿no? Ella se convirtió en veterinaria y ella dice, ¿no? Creo que el uso de animales para la alimentación es un acto ético, ¿no? Pero tenemos que hacerlo bien. Tenemos que dar a los animales una vida decente y tenemos que darles una muerte sin dolor. Le debemos respeto a los animales. Creo que eso también lo dice la Biblia, pero es una frase que ella también cogió de ahí, supongo. Entonces, no hay más que decir respecto al tema de bienestar animal. Tenemos que adecuarlos, ¿no? Proporcionarles los requerimientos que necesitan ellos como animales para poder tener calidad de vida. Disponer de agua de buena calidad y brindar una alimentación adecuada según obviamente su etapa, ¿no? Por eso el tema del bienestar animal viene con las 5 libertades, ¿no? Del bienestar animal, ¿no? Que no tengan hambre, que se le proporcione el tema del agua, que tengan buenas instalaciones, que no se les maltrate, etcétera, ¿no? Proporcionar condiciones adecuadas, una infraestructura ganadera debe ser construida de tal manera que facilite limpieza y desinfección de la misma y mantener condiciones adecuadas de ventilación y temperatura, ¿no? También el manejo, ¿no? Por ejemplo, si yo voy a aplicar un tratamiento, no voy a pretender que si no me hacen caso yo lo voy a estar golpeando o con el fierro, con el palo. No, para eso hay buenas prácticas, para eso sabemos el campo de visión de los vacunos, de los porcinos, ¿no? Y cuáles son sus puntos ciegos, donde nosotros podemos movilizarlos y hacer que se muevan, ¿no? Entonces es importante eso también, conocerlo, porque así nos van a hacer caso, no es como que yo, no, ese animal es terco y yo lo empujo y lo pateo y etcétera, no, no curso por ahí. No, las actividades de manejo reproductivo, tales como chequeo ginecológico, inseminación artificial, trasplante de embriones y pruebas de fertilidad, deben realizarse solamente con personal capacitado, ¿no? Y las hembras próximas al parto deben estar supervisadas constantemente. Además de buenas prácticas, ¿no? Ya. Ahora bien, respecto al tema del transporte también, por ejemplo, ya nosotros ya engordamos nuestro animal, está apto, no tiene el peso requerido, está en el tamaño, la conformación, está perfecto. Y ahora yo lo voy a llevar a un camal, ¿no? Porque es lo lógico de las crianzas, ¿no? Si ya vamos de vacunos, porcinos, ovinos, caprinos, ¿no? Pero ¿cómo los voy a transportar, ¿no? Tiene que ser, si voy a, por ejemplo, transportar 50 reses, no voy a emplear pues un camión pues que no tenga buena resistencia, que esté todo cerrado, que el techo se esté cayendo. No, necesito un camión bueno, ¿no? Que tenga una buena resistencia, estabilidad, y también necesito acomodarlos adecuadamente en el camión, ¿no? No es posible que yo los suba como sea, ¿no? Y no me importa si es que se van a chocar entre ellos, si se van a cornear y puedan morir en el proceso, ¿no? Y peor, ¿no? Yo no hago paradas, no estoy monitoreando constantemente, eso es muy importante, es una labor importante durante el transporte, ¿no? Que estén adecuadamente distribuidos en el camión. No voy a pretender en un camión, pues, transportar. Si yo quiero transportar, el camión es para 40, ¿no? Pero yo transporto 60.
sea, no es que me ahorren el flete, más ya se ahorran en el flete, pero esos animales llegaron cansados, golpeados y por ahí unos 3 4 5 muertos. Entonces, ¿no? Obviamente eso se va a convertir en carne. Entonces, no, pues, ¿qué me va a decir? Porque los que le compran a los ganaderos son los comisionistas o el cliente. No, no lo quiero porque está golpeado, ¿no? ¿Qué voy a sacar de acá? Y llegaron muertos. ¿Me van a autorizar en el CAMAL beneficiar a esos animales que han entrado por emergencia y están medio muertos o muertos? ¿No? Se supone que no se debe autorizar el beneficio de animales muertos, ya, ¿no? Entran a cremación y ahí terminan. ¿Cuánto vale ese animal? 1.000, 2.000 soles. Perdió por un tema de ahorro en el transporte. No es importante. Por ejemplo, aquí ustedes están viendo esta imagen, ¿no? Son dos, tres, ¿no? Ya, ya. Imaginemos que esto lo lleva pues cerquita, ¿no? Pero ¿qué pasa si lo lleva a 6 7 horas y llueve? Animales estresados, sucios, maltratados, y hace frío, y entre ellos obviamente, ¿no? Se van a incomodar, se van a golpear. Entonces, es importante que tomemos eso en cuenta. No es como aquí, ¿no? Y por ejemplo, no, eso no tiene ni rampa de descarga, ¿no? Miren aquí. Parece que se ven felices, ¿no? Están bajando de un camión, pues, ¿no? Que tiene buena resistencia, tiene su rampita antideslizante y ya pueden bajar tranquilamente, ¿no? Sin mucho estrés. Como ya comentábamos hace rato, porque nos va a permitir rastrear adecuadamente sus animales y los insumos pecuarios que salen de ahí, ¿no? Entonces, van los camales, llegan con arete, van con aretes, ay, ¿a qué producto pertenece? Fulanito de tal, le quedará de esa granja, ¿no? Hay un reporte de alguna enfermedad, allá. ¿A dónde vamos? A esa granja. ¿Qué pasó? ¿Por qué? Entonces, ahí viene el tema, ¿no? La explicación. El tema de sanidad ambiental también es importante, ¿no? Eh, la finalidad de esto es evitar la contaminación de aguas por escurrimiento, filtración en el suelo o arrastre hacia los mantos superficiales o subterráneos. Y se debe realizar un manejo, disposición y tratamiento adecuado de aguas residuales y desechos sólidos provenientes de explotaciones ganaderas de acuerdo con la legislación vigente. Y asimismo, los establecimientos deberán contar con un depósito aislado, cerrado con llave y de fácil control para el almacenamiento y manejo de detergentes, desinfectantes y sustancias similares, ¿no? Y en el tema de manejo y empleo de excretas, pues debe mantenerse de acuerdo a las normas establecidas por autoridades nacionales competentes, ¿no? A fin de evitar, pues, la contaminación de las fuentes de agua, proliferación de plagas, insectos, roedores, fauna nociva y al igual que la emisión de olores molestos, ¿no? Y bueno, al final también, ¿no? Para terminar un poco, la disposición de cadáveres, ¿no? La eliminación de cadáveres y otros desechos sólidos pecuarios se debe realizar de forma inmediata de acuerdo a las disposiciones legales del país, ¿no? Hay programas que tiene SENASA y va a permitir hacer nueva rastreabilidad, ¿no? Eso lo aplican en vacunos, en porcinos, por ejemplo, si es que tienen una colección de pruebas para brucela igualito. Eso permite hacer seguimiento hasta los todo le va a permitir hacer el seguimiento final hasta el camal, ¿no? Identificar si ese animal de verdad era positivo a peste porcina clásica o no, ¿no? Entonces me va a permitir saber de dónde viene, quién es el criador, de qué distrito, provincia, etcétera. Entonces es importante que haya ese tema de la identificación, ¿no? Por un tema de rastreabilidad, ¿no? En los camales siempre se aplica el tema de rastreabilidad interna y externa, ¿no? Interna dentro del proceso y externa porque me voy hasta el ganadero y hasta mi consumidor final, que puede ser, no sé, el cliente de, de tal persona, ¿no? Entonces ahí viene un poco el detalle. No sé si tengan alguna pregunta, alguna duda.
Ah, ya, a ver, no, recién, a ver, discúlpenme, a ver. Uy, hay varias, a ver, ¿qué animales están obligados a pasar por camal? A pasar por camal para su beneficio. Ah, ya. Todos los animales están obligados a pasar a camal por beneficio. Hay camales de pollos, pero algunos no están autorizados y otros son clandestinos. El camal vacunos, igualito, porcinos igual. Los equinos también tienen camal, por si acaso. Los ovinos y caprinos también tienen camal, ¿no? El camal que está autorizado para vacuno porcino siempre busca la autorización para también pequeños rumiantes, ¿no? Ah, mira, Lorena, sí hay posibilidad, pero por ejemplo tienes que tener ciertos requisitos. No hay camal temporal ni nada, o sea, es camal y se instala y se implementa, ¿no? No hay camal temporal pequeño, chiquito, ¿no? En realidad eso deberían ser una implementación que dé el municipio. Si hay la necesidad, podría ser un camal tipo uno pequeño, ¿no? Pero obviamente hay que contar, ¿no? Que esté alejado, que tenga, bueno, el tema de los afluentes también sea adecuado, entonces eso va a ayudar, ¿no? No hay camas chiquitos pequeños. Ese es un tema que tiene que manejar la municipalidad y solicitarlo a SENASA, ¿no? Para que vea el tema de algún proyecto de implementación o algo por el estilo. Un animal enfermo con alicuya. Ah, con fasciola. Bueno, sí, lo que pasa es que tenemos dos tipos, ¿no? En ovinos y en ovinos y en vacunos, ¿no? En ovinos, pues a veces no es muy evidente, es de curso agudo. En vacunos, y es crónico, se le presenta un edema submandibular, ¿no? Entonces, esa es la clásica, ¿no? Y además, pues, por el tema de la predisposición de ambiente, usualmente están en las zonas de la sierra, ¿no? Casi todos tienen, fasciolasis, ¿no? Siempre es el tema de la desparasitación con triclaventazol, ¿no? Ya, bueno, creo que eso sería todo. No sé si hay más preguntas, alguna duda adicional. ¿Quién te podría asesorar? Bueno, podrías contactarte con un especialista de sanidad, ¿no? De SENASA, ¿no? Para que veas el tema de implementación, ¿no? Pero, por ejemplo, tienes la 015, que es el manual de faenamiento, que es el decreto supremo de animales de abasto, y ahí hay ciertas normativas que puedes cumplir, ¿no? Sobre todo, tienes que cumplir lo mínimo para el tema de camales tipo uno, ¿no? Que son los municipales. No sé si ha habido implementación, ¿no? Primero tendrías que implementar, ¿no? Todo el camal pequeño y luego sacarle la autorización, ¿no? Y que cumpla dentro de los estándares de la norma, ya normal, ¿no? Consultas en esa. La 015 está en internet. Ustedes ponen Decreto Supremo 015/2012, manuales de abasto, ahí aparece. Pero sí, normal, no hay problema. Se los adjunto con el asesor académico para que no tengan problema. Bueno, creo que si no hay más preguntas, podemos cerrar la sesión el día de hoy aquí. Más bien a todos, muchas gracias por su atención y bueno, buenas noches, buen fin de semana también.